Hoy vamos a ver la segunda parte de la sesión sincrónica de Google Meet. En esta ocasión, pues el tema que vamos a ver es el ritmo de una clase virtual que fácilmente se puede adaptar a la clase presencial también. La idea es que tengamos una diversidad de actividades que vayan enfocadas siempre en que la información, pues los alumnos la reciban de la mejor manera y que logremos pues los objetivos de aprendizaje. Voy a empezar a compartir. En ese momento se va a dar el efecto espejo, pero lo que les quiero mostrar es que el ritmo de la clase la podemos dar a través de las actividades de Google Meet. En este caso podemos hacer uso de las encuestas, podemos hacer uso de los grupos de trabajo, lo de la pizarra que vimos hace una semana, las sesiones de preguntas y respuestas para poder de esta manera quitar la monotonía de solo ver la pantalla. Pero como toda clase tiene que iniciar con una introducción, el concepto, que también fue lo que vimos la semana pasada, vamos a mostrarles el tema de este día. ¿Me confirman si pueden ver bien ya la presentación? Ok, la introducción al ritmo en una clase virtual. Todas las herramientas digitales nos van a funcionar, pero quienes le dan vida a todas las herramientas somos nosotros como docentes, que somos los compositores y los diseñadores de esa experiencia de aprendizaje. Entonces, el ritmo es mantener la atención o el flujo del aprendizaje de diferentes niveles. Sabemos que de repente pues la clase inicia con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucha motivación, pero si estamos hablar y ellos no tienen la oportunidad de interactuar, pues puede ser un poco cansado. Hay temas que son más versátiles y hay temas que son mucho más teóricos. Entonces, el objetivo de esta explicación es darles a ustedes esa técnica de enseñanza, de transmisión de la información para que ellos reciban esa información, la interioricen, la comprendan y sepan en qué momento de la vida real pues lo van a utilizar. La importancia de mantener un ritmo o de diseñar un ritmo en el aprendizaje tiene tres pilares fundamentales. El primero es que nos va a ayudar a mejorar la concentración. Al romper con la rutina de las clases cotidianas, el estudiante se va a mantener más enfocado, va a estar más alerta y por ende pues va a estar más comprometido con la clase porque va a estar ansioso de saber qué es lo que viene. Fomenta también la participación. Al tener un buen ritmo de la clase podemos interactuar con ellos y hacer diferentes preguntas para tener una participación activa, para atraerlos al aquí y a la hora. También nos ayuda a facilitar la retención. Esos cambios de actividades nos van a ayudar a que el estudiante procese y por ende retenga mejor esa información, que se convierte en una experiencia. ¿Cuáles son los principios del aprendizaje? Pues tener claro que el aprendizaje consiste en la calidad de la recepción, no en la transmisión. Todo esto que nosotros hacemos de brindar la información es transmisión, pero lograr que esa recepción se comprenda como la estamos transmitiendo, ese es el reto. Y toda actividad que nosotros llevemos a cabo debe de llevar un análisis de por medio, debe de llevar una experiencia que lo puedan aplicar en el mundo laboral o en su emprendimiento. ¿Por qué? Porque si no explicamos y no hacemos la fase del análisis del por qué se realizó dicha actividad, del por qué realizamos una encuesta o por qué realizamos las sesiones de grupo, no van a comprender
ellos y se va a quedar como en un juego. En el caso que lancemos un juego, se va a entender como algo que quiere distraer o dar un flujo, una transición en la transmisión de la información. Entonces, siempre a la hora de ejecutar cualquiera de las herramientas, en este caso de Google Meet, una sesión de grupo, una ronda de preguntas y respuestas, tenemos que al final cerrarlo con un debrief, que es un resumen y un interrogatorio de qué es lo que ellos interiorizaron de esa actividad, porque si no se va a quedar como una simple actividad y ellos no van a tener ese pensamiento crítico de ¿para qué me sirvió hacer esta actividad? También la experiencia de aprendizaje es un ensayo, o sea, todas las actividades que diseñemos pues debe de ser aplicado de forma inmediata en las carreras, y el aprendizaje no solo se produce de cara a cara o virtual. El aprendizaje inicia desde nuestra preparación de la clase, el durante, que es cuando estamos ejecutando la clase, y el post por cualquier tipo de consulta que nos haga el estudiante o cualquier duda que le surja después. Entonces, hay diferentes tipos de ritmo que podemos utilizar dentro de las clases. El primero es el ritmo de instrucción. Este es el que vamos a ir alternando entre explicaciones, que es lo que yo voy a hacer ahora. Al terminar de explicar estas dos láminas, vamos a hacer una actividad de sesiones de grupo para que ustedes puedan ejecutar o diseñar una facilitación, una clase donde ustedes establezcan en qué momento van a colocar las actividades. Entonces, tenemos ritmo de instrucción, que es ir alternando las actividades y al mismo tiempo, pues determinar o darnos cuenta en qué momento se nos está bajando la atención y ahí colocar esa actividad. También tenemos ritmo de participación, que es esos momentos que le vamos a dar a los estudiantes de participación activa, esos periodos de reflexión individual para que se expresen y ellos evalúen en qué momento utilizarían pues toda la información y el conocimiento que se les está brindando. También podemos incluir tipos de ritmo emocional, que este se basa en los cambios o los momentos de energía. En el caso de hacer las clases presenciales, se nos va a facilitar más este ritmo emocional porque podemos hacer unas pausas para conectar con ellos, hacer unas transiciones, ya sea con música, ya sea con historias, con ejemplos, y que nos den paso a la explicación del siguiente concepto. También tenemos ritmo de transición. Estos son esos cambios leves o esas actividades que realizamos a nivel de explicación entre una y otra actividad o entre un concepto y otro para mantener ese flujo de la clase, tanto arriba, la motivación, cuando baja la atención, colocar una transición o un enlace que nos motive para hacer la siguiente actividad. Entonces, ¿cómo vamos a implementar el ritmo en una clase? Primero, pues tenemos que hacer la fase de la planificación, que en esta vamos a hacer la estructura de la clase, que fue lo que vimos la semana pasada, cómo vamos a iniciar, qué temas son los que vamos a dar, y dentro del tema, pues tiene que ir el desarrollo y la conclusión. Y de parte de ellos, pues que nos mencionen cuáles son sus objetivos de aprendizaje, y de esta manera nosotros tener una forma de medir cuáles son sus expectativas. Como segundo paso es la comunicación, que en esto explicamos a los estudiantes el porqué de las actividades y cómo se va a ejecutar. Y en la tercera es la aplicación del ritmo durante toda la clase. Entonces, aquí viene la parte práctica que vamos a desarrollar este momento, que es una facilitación donde yo les estoy explicando cuáles son los momentos claves de una facilitación de conocimiento o una clase o una presentación de una clase. Entonces, todo inicia con una apertura.
la introducción del contenido y vamos a diseñar una transición. Puede ser que yo les dé un ejemplo o puede ser que empecemos de una vez con la actividad. Entonces, en este momento, como es algo nuevo o algo estructurado, sistemático en información para ustedes, es probable que la atención esté alta. Pero a medida voy explicando cada elemento, esta tensión baja. Entonces, esto es como subir y bajar el volumen. Entonces, cuando ya vemos que esa tensión se está bajando, es el momento de utilizar una actividad. En este caso, podemos colocar una sesión de grupo, podemos lanzar preguntas, podemos lanzar una encuesta. Es muy probable que también, debido a toda la experiencia y los ejemplos, logremos un momento AHA. ¿Qué es un momento AHA? Es un momento donde la persona se sorprende porque logra comprender el tema que quizás antes le parecía complejo y que no encontraba cómo enlazar toda la información y lo expresa durante la clase, que le ha parecido porque logró comprender toda la complejidad del tema. Entonces puede ser que después de una actividad logremos un momento AHA o un AHA moment. Entonces es importante luego de una actividad, volver a la teoría. Generalmente vamos con teoría, una actividad, volvemos a la teoría, colocamos otra actividad. Recordemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula invertida va en 50% el docente y 50% el estudiante, siendo ellos siempre el enfoque, y que como docentes nos convertimos en mentores y guías de todo ese proceso. Entonces, todo este ritmo nos va a facilitar el que ellos comprendan de forma completa lo que nosotros queremos transmitir. Luego de que se nos volvió a bajar esa tensión, podemos colocar un video, podemos colocar música, que puede ser una transición. Se puede hacer algo de gamificación. En este caso, Google Meet sería la plataforma, más no el medio. ¿En qué sentido? Que podemos auxiliarnos de Kahoot. Ya cuando vean el siguiente módulo, van a poder observar las herramientas que podemos utilizar dentro del Classroom y podemos diseñar un juego y lanzarlo en ese momento. Podemos lanzar retos también a través de juegos y así motivar a los estudiantes a que participen. Luego viene el debrief, que el debrief es ese interrogatorio que le vamos a hacer a los estudiantes para validar que lo que hemos transmitido se haya recibido de una forma como nosotros queríamos que se comprendiera. Y así es una manera de medir el ritmo de aprendizaje que tiene nuestro grupo, porque todos los grupos son diferentes. Y si el tiempo y la cantidad de estudiantes nos da, pues incluso lo podemos hacer hasta a nivel individual, cuál es el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. Y luego finalizamos con la conclusión de todo el tema. Entonces, yo les voy a habilitar las salas de cada grupo, lo vamos a hacer de forma aleatoria y les voy a compartir un link donde está esta lámina y es un pizarrón en Canva donde podemos colocar qué harían acá. Dentro del link, ahí está, por ejemplo, acá lo tengo. Acá están las notas adhesivas, donde va el ritmo de esta clase. Por ejemplo, empezamos la apertura con la explicación del concepto. Luego, para realizar una actividad, vamos con las sesiones de grupo en Google Meet para aplicar todas las herramientas de Google Meet. Y posteriormente, pues vamos a compartir la experiencia de poder diseñar esta sesión de aprendizaje, ya teniendo claro en qué momentos se nos puede bajar la tensión. Entonces, voy a dejar de compartir y los voy a dividir
en grupos para poder hacer este ejercicio. Vamos a tener de 5 a 8 minutos para diseñar. ¿Cuáles van a ser las indicaciones generales? Luego de que yo los divida en grupos, van a seleccionar un tema, una clase general, y van a colocar en ese documento cómo iniciarían, qué cosas utilizarían de las actividades de Google Meet, que en este caso son la encuesta, los grupos de trabajo, la pizarra, pueden colocar un video, hacer un juego, cosas que podemos complementar con la plataforma de Google Meet. ¿Me he dado a entender? Para poder hacer las sesiones de grupo. Sí, ok. Sí, Entonces, en breve van a salir de esta sala y van a entrar a otra. Y van a tener de 5 a 8 minutos para desarrollar el tema y yo voy a ir ingresando a cada uno por si existe alguna duda. Acá en el chat les voy a colocar ahorita el link de la pizarra. Esta pizarra la hice en Canva también para que tengan otra opción para que vayan quedando los productos de las clases. Pueden ingresar y me confirman si les abre el link. Entonces ahí está el ejemplo y copian y pegan aparte el diseño que ustedes van a elaborar. Me pregunta Carla Margarita, ¿cuánto tiempo podemos asumir que dura la clase? Una clase de 50 minutos, una clase estándar. Vamos a hacer una recapitulación de la asignación que teníamos en la actividad de las sesiones de grupo. Les di un link para las personas que acaban de ingresar, les di un link de Canva de un pizarrón donde está esta imagen. Entonces, lo que van a diseñar es qué ritmo le darían a un tema que tenían que elegir en común, de cómo iniciarían y qué actividades colocarían en los puntos donde ustedes consideran que la atención se baja o no hay hay poca participación de parte de los alumnos. Luego, después de esa actividad, la atención vuelve a subir y cómo vamos a enlazar y cómo vamos a cerrar esa clase. Porque el tema en sí de esta sesión es el ritmo de la facilitación o el ritmo de la clase virtual utilizando las herramientas de Google Meet. Entonces, esa es la actividad y lo que teníamos era este pizarrón, que era lo que estaban trabajando cada equipo. Esto yo lo voy a dejar abierto para que lo sigan editando cuando consideren si de repente pues quieren agregarle o quitarle, lo pueden modificar. Todavía tenemos ahí a Carla que está editando. Esto está abierto para que ustedes lo puedan modificar. Entonces me gustaría escucharlos, cómo se sintieron con este tema, consideran que les va a funcionar. Uno siempre tiene como su planificación, pero de repente, pues, dependiendo del grupo, nos va a tocar improvisar. Hay grupos con los que podemos avanzar más rápido porque son extrovertidos, de repente hay grupos que son un poco más callados, son más pasivos y nos va a tocar, supónganse que de repente teníamos la actividad para en medio de la clase y de repente sentimos que el contexto o el entorno no nos está dando la atención que necesitamos, pues no es pecado modificar nuestra propia planificación. Nosotros sabemos en qué momento tenemos ese bajón de tensión o en qué momento necesitamos reenfocar a la gente. Puede ser que la energía esté muy arriba, se puede dar el caso contrario y necesitamos volver a la atención con un tema teórico. Entonces, eso era, pero quería escucharlos
cómo les fue con el ejercicio. Sé que no lograron terminar, pero sí me gustaría escucharlos porque el link va a quedar abierto. ¿Alguien que quiera opinar sobre el ritmo de la clase? Carlos Humberto, adelante. Sí, buenas noches a todos. Bueno, yo quedé en el grupo 2 y estábamos trabajando bastante bien, intercambiando ideas, pero en eso apareció un mensaje ahí, decía que había que unirse a otra sesión y yo le di y me sacó de donde estaba. Y yo comento esto porque este tema de la educación a través de estos medios genera un gran problema en la vida real con los estudiantes, porque, por ejemplo, uno asume que todos saben Canva, uno asume que todos saben Excel a nivel intermedio, uno asume que todos saben Google Meet, y ahí es un gran problema. Aparte de eso, si el Windows que tiene es versión de las últimas o no tan últimas, se genera también a veces problemas de comunicación. Entonces, para mí hubo un problema de comunicación no adecuado en este momento que estábamos viviendo en la clase. Pero eso sucede y es ahí donde el profesor se ve en dificultades y los mismos estudiantes también. Ok, gracias por su aporte. De hecho, son cosas que se planifican y hay otras que no. Entonces, ¿qué pasó? Como humana, le di en volver aleatorio cuando quise agregar a alguien que había entrado posteriormente. Como recomendación, para no afectarlo cuando sucede estas cosas, es que las personas que ingresan posterior, dejar que termine la actividad y luego volver a enfocar al grupo cuando ya estén todos en la misma sala, porque hacerlo de forma manual es un poco más tardado y nos podemos confundir, que fue el caso que Ileana Marcela me dijo, yo estaba en este, yo estaba en este. Entonces, hay dinámicas que se pueden hacer así y otras que no. Entonces, si queremos seguir una disciplina dentro de las actividades, tenemos que esperar que termine esa actividad para no interrumpir a las personas que están ya alineadas con la actividad. Carlos Humberto tiene levantada la mano. Perdón, ya había opinado, disculpe. Ah, Víctor Manuel, entonces. Gracias, Carlos Humberto. Víctor Manuel tenía una consulta que hacer. Veo que tiene levantada la mano. Bueno, si no, lo vemos después. Vamos a continuar con el cierre de los conceptos. Como les digo, esto es con la práctica. El tema de las habilidades tecnológicas, en el caso de asumir, de verdad lo retomo porque uno cree, pero realmente no es el nivel ni de Excel ni de Canva en el que pueden tener los alumnos, pero sí irlos alineando porque son productos que nos van quedando a nosotros como evidencias de aprendizaje a lo que ellos se van a enfrentar posteriormente. Entonces, sí dejarlo como una alternativa y siempre tener un plan B en el caso, pues, que no podamos avanzar por ese tipo de tema. Voy a empezar a compartir para explicarles las últimas láminas que nos habíamos quedado acá. ¿Cuáles son los beneficios de poderle dar un ritmo a una clase virtual? Primero, que nos va a ayudar con el compromiso de los estudiantes a mantenerse atentos y a aplicar el pensamiento crítico con casos reales. Vamos a lograr mayor retención
en los estudiantes por los contenidos vistos y porque han sido aplicados. Vamos a tener una mayor motivación porque se sienten involucrados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sienten ese acompañamiento y eso motiva. Y el aprendizaje es efectivo porque se logran los objetivos de aprendizaje de forma eficiente y vamos midiendo el ritmo que tiene cada persona o cada grupo en aprender. ¿Cuáles podrían ser los ejemplos de las actividades rítmicas? Como les mencioné, podría ser la función de los equipos. Podemos también establecer temporizadores, que eso nos va a ayudar a trabajar contra el tiempo. Hay ideas cortas que se pueden trabajar en 5 minutos y hay proyectos más grandes que nos llevarán pues el resto de la clase. ¿Cuáles podrían ser esas transiciones cuando queremos bajar ese nivel de energía en el caso que sea contrario, que tengamos un grupo súper alterado, por decirlo de alguna manera, o muy emocionado? Pues podemos incorporar música de fondo para dar ese efecto de relajación y enfocarnos en un tema teórico. En el caso que sean clases presenciales, podemos incluir actividades físicas o retos o juegos lúdicos. En el caso de la modalidad virtual, podemos auxiliarnos de EducaPlay y de Kahoot, que son elementos, gamificación o juegos que podemos implementar dentro de la clase para lograr mantener ese flujo de la clase. Las discusiones grupales, lanzar un caso para poderlo resolver dentro de la clase, es otra manera que podemos alternar dentro de las presentaciones del docente y qué cosas son las que nos van a compartir los estudiantes. ¿Y cuáles son los desafíos para implementar el ritmo? Pues la atención es dispersa, el lograr que las personas se enfoquen y recuperar la atención en unos grupos va a ser más fácil o más manejable y en otros va a ser un poco más complicado. Problemas técnicos. También tener un plan B para mantener la calma y adaptar el ritmo. Como les digo, no castigarnos cuando algo que lo que teníamos planeado no salió. Las personas, los estudiantes no lo saben. Lo que sí queremos es romper con esa monotonía o esa figura plana que puede existir a la hora de explicar o solo ver una pantalla. Porque acuérdense que nosotros, cuando estamos dando una clase virtual, luchamos con el contexto, luchamos con la atención individual, luchamos con lo que la persona tiene alrededor. Hay varias distracciones que pueden aumentar ese déficit de concentración en la clase. Y, por decirlo de alguna manera, también la fatiga virtual. También podemos incluir ciertos descansos o actividades que vayan enfocadas en cambiar las pantallas. Y a manera de conclusión, el ritmo es fundamental para crear clases virtuales dinámicas. Es algo que con la práctica se va mejorando. Con una clase no es que ya somos diseñadores de interacción virtual, ¿verdad? Pero sí ya tenemos la noción, ya tenemos las bases de cómo poder facilitar ese aprendizaje. Recuerden que no es el tema de la transmisión. Nosotros podemos tener bastante esfuerzo a nivel de planificación y diseño en cómo transmitir de mejor forma toda la clase. Pero si no tomamos en cuenta la fase del debrief o el interrogatorio, el que aprendió en esa sesión el estudiante, pues nos quedamos con el 50% de nuestro esfuerzo, pero el aprendizaje significativo se nos queda sin conocer si fue o no significativo. Y como recomendación, pues planificar cuidadosamente la estructura, platicarlo, practicarlo, comunicar el propósito a los estudiantes y ajustarnos según las necesidades y las habilidades del grupo, que eso es también muy importante. ¿Algún comentario adicional de la sesión de esta noche?
Igual, recuerden que el módulo va a estar habilitado hasta septiembre. Entonces, a medida que ustedes vayan viendo los tutoriales, tengan alguna duda, pues con mucho gusto yo les puedo contestar por el correo electrónico. Y es lo que hicieron en esta sesión del diseño, es lo de la tarea 2 de este módulo, porque es necesario que después de cada sesión sincrónica nos quede una evidencia del contenido que se les brindó. Entonces les vamos a colocar exactamente el mismo pizarrón y las indicaciones por escrito para que ustedes puedan alojar ahí la tarea. ¿Alguna duda o comentario? Dígame, Francisco. Buenas noches a todos. Primero, las disculpas del caso porque yo fui el que causó el relajo de los grupos. No, pero, no se preocupe. pero estaban trabajando bien cabalán, pero yo hasta esta hora la verdad me pude conectar porque realmente sí me interesa, porque es mi primer año que yo doy clases así en una universidad. Y para mí pues es un reto. Bueno, el ciclo pasado fue un reto porque yo venía solo del puro conocimiento y nunca había dado clases universitarias, la verdad. Pero este tipo de capacitaciones, el hecho de ver que puedo dividir las horas clase en diferentes etapas con el objetivo de captar la mayor cantidad de atención y de que los estudiantes puedan comprender, o sea, instalar en sus cerebritos el conocimiento que uno lleva con mucho cariño, pues, para ellos y transmitirles a ellos la experiencia a las nuevas generaciones. Qué mejor forma que hacerlo de la manera que ustedes nos están enseñando, pues, que digamos que de repente un video, un enlace, que les pueda a ellos despertar la mente. Yo sin saberlo el ciclo pasado, un día que ellos estaban, bueno, yo doy clases de noche, ¿va? Ellos salen tipo 8:30 de la noche y al final a mí se me ocurrió hacer un concurso con Kahoot con ellos. Pues ese día para mí fue impresionante el ver que a las 9 de la noche que salimos de esa clase, ellos iban alegres, iban bien motivados, o sea, ver que todo el sueño que ellos mostraban en la clase, pues se esfumó y al final pues, hasta salieron riéndose y un poco más motivados por ese ejercicio que hicimos. Pues entonces sí, yo siento que este tipo de capacitaciones son bien importantes para motivar a los alumnos a que tengan una mejor comprensión de los conocimientos respecto al área en la que nosotros nos desenvolvemos y les agradezco por este tipo de cursos que para mí es algo sumamente nuevo y estoy muy motivado pues a seguir apoyando pues en este sentido. Solamente eso y muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos los compañeros. Gracias. Sí, no, gracias a usted. Muy agradecida con su comentario. De verdad que para nosotros como docentes cada vez es un reto, o sea, cada persona, cada grupo es un reto. Y lo que les mencionaba en la sesión anterior, lograr ese sorprendizaje, o sea, cada vez las personas que tienen muchos años de dar clases en la universidad o en otras instituciones, cada vez se ha vuelto más exigente los grupos, estas generaciones lo sacan a uno del pensamiento de la caja y es importante nosotros mismos retarnos. Y yo les mencionaba la frase que a mí de verdad me explotó la cabeza y es cierto, y con el módulo anterior también lo pudieron ver. O sea, si un video de YouTube nos puede sustituir, entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, todo este tipo de experiencia y la guía no se lo puede dar la inteligencia artificial. Les puede dar la información, pero el conocimiento, el quitar los miedos, el guiar de una forma genuina, el tener empatía, el acercarles los retos y los problemas del mundo laboral, es el trabajo del docente. Y es algo que aunque lo cuente la inteligencia artificial, no va a ser igual por las experiencias que hemos tenido. Entonces, y tener experiencia no es dar lo mismo todos los ciclos. Aunque tengamos la misma asignatura, tenemos que ir innovando. Y esta es una de las exigencias
que ellos mismos nos hacen. O sea, la competencia está dura y esa motivación y esa tensión es trabajo también del docente, de motivarlos a ellos y buscar diseñar. O sea, podemos ser compositores y artistas al mismo tiempo de cómo vamos a diseñar el contenido. Puede ser que hay técnicas que se nos hagan más fáciles, hay otras que se nos compliquen un poco, pero es una manera de crecimiento también para nosotros como profesionales en esta rama, en la didáctica, en la pedagogía y sobre todo porque estamos enseñándole a adultos que son muy críticos y que con la era digital todo lo tienen con un clic. Entonces es complicado, pero al mismo tiempo lo que busca la universidad es darnos esas herramientas para abrirnos el panorama y explotar nuestra creatividad también y saber utilizar todas estas herramientas que están a nuestra disposición, siempre creando buenas experiencias de aprendizaje, porque el conocimiento ya lo tenemos. En lo que tenemos que innovar es en la forma de trasladar y en esos momentos, que el tiempo que ustedes le brindan a los estudiantes sea de calidad, porque van a poder explorar un mundo diferente dentro de toda esa masa de información que pueden encontrar en Internet o en todas las aplicaciones. Entonces, sí es un momento radical para nosotros en esta profesión como docentes, porque esa es la exigencia, o sea, salirnos de la caja y crear experiencias de aprendizaje y principalmente pues conociendo lo que tenemos a nuestra disposición. Esas cosas están, pero quien diseña y quien decide somos nosotros. Entonces, quien le va a dar valor a toda esa información somos nosotros. Entonces, de verdad que a mí este tema sí me gustó mucho, les digo, cuando lo conocí, porque dije, es de verdad tener la estructura y la herramienta y nosotros mismos a nivel del lenguaje corporal, si es presencial o a nivel de interacción, ya sea alta o baja, nos podemos dar cuenta en qué momento se nos ha bajado la atención o en qué momento tenemos problemas para poder transmitir esa información y sobre todo que estamos teniendo problemas de que se reciba de la forma en que nosotros queremos que se reciba esa información. Entonces, por eso, pues que el Departamento de Desarrollo Curricular, pues se ha enfocado mucho en esto, porque es lo que nos enfrentamos día a día. Así que de verdad para mí ha sido un gusto, les agradezco su tiempo y les vamos a dar las indicaciones más claras y les digo, esto es del día a día. O sea, los problemas técnicos o el uso de alguna herramienta al inicio cuesta, pero ya luego, si uno tiene clara la estructura y el objetivo del por qué quiere hacer cada actividad, las cosas van a fluir. Así que los invito a que apliquen todo lo de este módulo de competencias digitales de a poquito, de las cosas que vayan interiorizando y consideren ustedes que les va a funcionar, que para eso estamos. Así que no les quito más el tiempo. Pasen feliz noche y cualquier cosa, pues ahí tienen el correo electrónico, cualquier duda.